Sí, pero es que me esconde, no están ahí, no están ahí. Ahí. Sí, sirve. Sí, sirve. Sí. María no, pero Sin tanto detalle, Porsche. Para. Sacás la fotografía esa un poquito a Virginia, y pones, bueno, muy bien, vale, basta. Y pones, pintando en casa, usted también podría. Qué bueno este, ¿eh? Mira qué linda figura. ¿Viste? ¿Qué me traes? nada, un poquito de crema que te está dando el sol. Yo creo que con el cristal no te da sol, pero... ¿Cómo? ¿Está la luz dada? La luz sí. Pero con el sol no se ve. No. Yo necesito una llave de casa ratita ahí. A mí me gusta el cine que hacemos y además yo creo que vamos a conseguir dinero. Espero que no sea demasiado tarde, pero bueno. ¿Cómo? ¿Tarde para? No, que digo que vamos a conseguir dinero y espero que no sea demasiado tarde. Bueno, pero el médico ayer, ¿sabes qué? Me dio 30 años más de vida, porque me dijo, me hizo un chiste. Me dice, uy, tenés 73 años, bueno, cuando yo me jubile te voy a dejar en manos de un médico joven recién recibido. Genial. Pero 30 años más me dio. Sí, sí, nos tenemos que mantener Joda. en forma. Nos has obligado. Sí. Claro, ahora estoy obligado a vivir 30 años más para no hacer lo que da mal al médico. Genial. Pero usted tiene actividad, ¿no? Para 30 años más. Tiene cosas que hacer, ¿no? Desgraciadamente, yo tengo actividad para los próximos 100 años. No sé, pero por ahí me muero antes, pero no importa. Yo creo que va a haber gente que quiera seguir mis actividades. Esa es mi única ilusión. Porque claro, no puedo, porque, mirá, si lo tengo que hacer yo, voy a frenar el espíritu creativo, ¿me entendés? Si yo quiero hacer todo lo que pienso, entonces, y yo no puedo mucho. Ahora tengo 3 guiones para realizar ya. Y que vamos a... Después tengo Suicidio Asistido, que es una obra del carajo, guerra, soldados, tiros, frases.
Después tengo la de la masajista. Eso que necesita tiempo, ¿viste? Ya está. Y yo ya con eso son 10 años. Bueno, va. 5. Si tenemos un poco de dinero, sí. Aquí se lo primo. ¿Viste el moribundo en la película que le pregunta a la muerte y por qué yo no puedo divertirme? Bueno, a mí no me va a pasar eso. ¿Entendés? Es decir, que haciendo cine se divierte, ¿no? ¿Cómo? Haciendo cine se divierte. No entiendo. Haciendo. Sí, haciendo cine, yo hago un montón de cosas. Y además, como no me interesa el reconocimiento oficial, entonces yo sigo haciendo, digan lo que digan, ¿entendés? Porque el reconocimiento oficial, yo me di cuenta y espero que ustedes se den cuenta, solo puede reconocer lo que conoce. No puede reconocer lo que no conoce. Si la palabra lo dice, ¿no? ¿Cómo? Reconocer. No entiendo. Que la palabra lo dice. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Reconocer. Volver a conocer. Ah, sí. También es cierto. Y por ello tenemos que reconocer nosotros, ¿no? Sí, nosotros tenemos que seguir haciendo. Porque el que no se da cuenta que tenemos buenos resultados es un envidioso, es un hijo de puta, ¿no? Y si está dentro del grupo es un estafador. Son buenas las cosas que hacemos, son buenas. Hacer publicar 15 libros de poesía a gente que en la determinación familiar no estaba para eso, ¿no? Gente que en la familia estaba considerada como oligofrénica, de golpe tiene 2 o 3 libros de poesía. Ya está, ya hicimos el bien, ya somos grandes. Bueno, ahora hay que disfrutar. Ahora hay que disfrutar. Porque claro, nosotros lo hacemos así, parece fácil, pero viste que la gente cuando se pone a hacer esta cosa no le resulta fácil, ¿no? Mirá si ahora nos quieren imitar poesía y flamenco, ponele. Y bueno, no es fácil, primero de todo, la poesía es nuestra, ¿no? Eso ya es una cosa a favor nuestro, ¿entendés? Y nadie tiene esos poemas. Y la gente que está, los grupos que se crean en nuestra contra, ahora están usando a los poetas del 50 y no tienen nada que hacer. Los poetas del 50, los míos no tienen nada que hacer. Nada. Ese Ramoneda es más malo que pegarle a la madre, ¿viste? Tiene mucha prensa, pero es malo, malo.
¿Dónde hay papel? Papel aquí atrás. Lo gastamos todo, espera. Ahora te digo. No, ya te digo, es mucho, es mucho. Vos viste que no hay guiones. Los nuestros son guiones. Bueno, pues si los nuestros son guiones, tenemos 3 terminados. 2, el de la masajista y el otro casi terminado. Son 5 guiones ya. Y después tenemos los cuadernos como 4 o 5 guiones más. Ayer le estuve leyendo, eso lo podemos hacer. A ver, trae La mujer y yo. Estuve leyendo un poema que me parece sensacional retratarlo. Entonces, no, la gente no tiene esa cosa, la gente no tiene esa cosa. Y después yo me quejo de la gente que está alrededor nuestro. Pero la gente no tiene tanta gente dispuesta a hacer alguna cosita. Porque por ahí tiene más gente que nosotros, pero espectadores. ¿Entendés? En cambio nosotros tenemos gente que generalmente, no siempre, están dispuestos a hacer alguna cosita. Aquí está el libro. ¿Cómo? El libro de La mujer y yo. A ver, dale, a ver, buscá. ¿Cuál? Dame que lo encuentro enseguida. Estoy bien. Está destenido el libro, ¿no? Sí, ¿Eh? debe ser del Ahora que estaba estaba en Al sol. en la portada. La puta que te parió. ¿De qué hablaba? ¿Cuál es? Ayer me parecía tan claro. Te leo los comienzos del poema. ¿Cómo? Te leo los comienzos en el índice. Tranquilo, tranquilo. Bueno.
Ese puede ser, pero no era ese. 41. Léelo. Me prometiste que compraríamos una casa y me trajiste a vivir a la casa de tu madre. Tengo prohibido entrar a la cocina y cuando estoy a solas o contigo, supuestamente en nuestro dormitorio, me siento estrechamente vigilada. Después, también, están tus hermanitas que me miran como si yo fuera una intrusa. A ti solo te veo los domingos a la tarde. Si seguimos así, terminaremos separados. Tú violando o amando a tu mamá y yo trabajando de puta enamorada en el corredor de la muerte de Boston, en Boston. Él movía la cabeza afirmativamente, pero nunca me escuchaba, nunca me veía. Yo dejo pasar 2 o 3 días y como él no me dice nada, qué bárbaro, ¿no? Muy lindo. Sí, sí. Ese es mi teléfono, ¿eh? Sí, ¿Dónde está? debes de tenerlo en algún bolsillo del pantalón o de la camisa. ¡Hola! Te llamé. No me acuerdo. Que no me acuerdo para qué te llamé, concha. Bueno. Vale. ¿Y ahora dónde estás? Vale. ¿Ya fuiste a llover? Muy bien. Vale, linda. No, estábamos hablando de la película, ¿viste? Algo de la película, algo más. Después me voy a acordar. Sí, algo de producción, sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, vale. Vale. Ya tenemos algunas órdenes para vos el lunes. Vale, genial. ¿Terminó esto, no? Termino, sí. Sí. Muy lindo. Está bien, ¿eh? Aquí arriba hace más calor. ¿Qué? Aquí hace más calor, abajo está mejor. Calor aquí, ¿eh? Sí, es que me parece que no... Funcionando. Me parece que no. Hoy por lo menos arrancó este. Teníamos que llamar al técnico. ¿No? Me encantó, Sí, ¿no? tenemos que tener presupuesto. Voy a localizar el teléfono de la voy a tener por ahí. Si nada. Se habrá estropeado con el cabello. Che, mirá, vean esta cosa, es nuevo esto. Qué bonito. Sí. ¿No o no? Sí, parece figurativo. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué es parece? figurativo? ¿Qué? ¡Figurativo! Ah, ¿sí? Me cago en Dios. A ver. Cuidado, que lo Unos firme. besándose ahí en el centro, en el garaje. ¿Cómo? Que hay unos besándose y atrás hay 2 personas montados como en un... pues sobre una... taca, sobre una... piedra. De verdad, qué bien, che, cómo me gusta, ¿eh? Sí. Qué bonito, ¿eh? Cuando se sienten los colores no salen las figuras, porque en el azul arriba a la izquierda hay figuras y hay una cara con la boca abierta y pelo azul.
Y abajo en el rojo también hay figuras así alargadas, haciendo la forma. Qué bonito. Bueno, vale. Tenía un gallo, ¿no? El que está abriendo la boca. Sí, el pico, tiene un pico, un ojito, la cresta roja. Ah, porque sí, tiene que ser. Ah, no, me parece como más tipo ardillita o no sé qué, pero también era como un león con la boca abierta. Si lo sigues hasta abajo. Y todo a media luz.